Toda actividad humana, cada evento, cada decisión que se toma, responde a un motivo, a una causa. Ese motivo causa se llama filosofía. Esto es lo que motivó a nuestros pioneros de iglesia a llevar adelante la obra del ministerio juvenil de la iglesia adventista. Bienvenidos a la sección del liderazgo juvenil, donde hablaremos sobre la historia, personajes, pero sobre todo, qué les motivó a hacer lo que finalmente quedó en la historia. Saben que Jesús ama profundamente a la juventud. Y cada vez que nosotros abrimos la palabra del Señor encontramos historias, protagonistas, sucesos donde los niños y jóvenes fueron protagonistas. David, Esther, Ruth, la niña raptada por los sirios que fue llevada a ser sirvienta de Naamán. Todos ellos están incluidos en una larga lista de héroes que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11. La promesa final, no obstante, es que los jóvenes verán visiones. Y tú y yo formamos parte de esa generación que podría ser la que proclame con poder el último mensaje de amonestación al mundo. No obstante, aunque Jesús quiere que tú y yo seamos servidores en este mundo, como dice nuestro voto del conquistador, amigo de Dios, siervo de Dios, amigo de la humanidad, también es cierto de que Él sobre todo anhela que tú y yo nos salvemos. Nada más hará Él con el único fin de que tú y yo entremos por las puertas de la Nueva Jerusalén recibiendo nuestra corona de vida. Pues parece ser que los pioneros entendieron ese deseo de Dios. Jaime y Elena White, un día mientras viajaban, conversaban con mucha frecuencia sobre la necesidad de motivar e involucrar a los jóvenes en los servicios de adoración de la iglesia. Fue así cuando una tarde, mientras ellos iban viajando y se detuvieron para almorzar, Jaime se sentó y comenzó a bosquejar una serie de lecciones bíblicas con cuestionarios para que los jóvenes pudiesen participar del culto. Es así como se lanzó una revista mensual de 8 páginas titulada El Instructor de la Juventud, o en inglés, The Youth Instructor. Él escribió esas páginas y en el primer número colocaron: queremos que el instructor esté lleno de contenido sensato, no solo para beneficio de los niños, sino también para la instrucción de los jóvenes de 16 a 20 años. Ese formato era muy sencillo. Preguntas y respuestas. Cómo cambió el servicio cuando los jóvenes se sintieron involucrados completamente. Pero aunque era una nueva y buena iniciativa, el pastor Malcolm Allen, quien llegó a ser director de jóvenes en la década de los 90, escribe en su libro Salvación y Servicio que realmente la iglesia no había asumido el trabajo por y para jóvenes como una prioridad, al punto que algunos de ellos, nacidos o criados en familias adventistas, comenzaron a desviarse y apartarse de la iglesia. ¿Quiénes serán entonces los que intervinieron directamente para alcanzar la salvación de los jóvenes? Los mismos jóvenes. Y has escuchado seguramente sobre Luther Warren y Harry Fenner. 14 y 17 años respectivamente tenían estos muchachos. Fueron guiados por Dios providencialmente para realizar algo en pro de los jóvenes de su iglesia local. Ellos querían atender la situación espiritual de sus amigos y también prepararlos para el servicio misionero. Así que, luego de pensar y de analizar y plantearse ideas, fundaron juntamente con otros 9 amigos de su iglesia un club de chicos llamado la Sociedad de los Jóvenes, comenzándose a reunir a comienzos del año 1879. Toma nota de esta fecha. Bueno, la Enciclopedia Adventista del Séptimo Día dice así: Warren y Fenner se reunían junto a sus amigos de sociedad una vez a la semana en el ático de la casa de los Meserole en Hazeltown, en Michigan, para orar, cantar, hacer recados, enviar folletos y escribir cartas de aliento. Después formaron un club de templanza o de dominio propio, y cada chico firmó el compromiso de abstinencia absoluta de evitar el alcohol, el té, el tabaco, carne de cerdo y las malas palabras. Cuando se unieron otras 6 niñas, se reunían entonces en los salones de las casas y las actividades incluían fiestas, juegos, tiradas de caramelos, picnics, paseos en trineo, natación y la producción de jarabe de arce, muy común en esa época. Es decir, tenían en su mente prepararse espiritualmente y lo hacían de una manera muy agradable. Bueno, eran reuniones sumamente agradables, pasaban tiempo juntos y consagraban su vida a Jesús mientras hacían actividades recreativas.
Entonces, para 1881, se organizó una segunda reunión de jóvenes con el mismo formato, pero esta vez en la ciudad de Mount Vernon, en el estado de Michigan, con propósitos y objetivos similares. Por su parte, también se supo de que en otro pueblo, Antigo, en Wisconsin, había un jovencito llamado Mead Maguire, 16 años, y se propuso iniciar en ese mismo año un programa juvenil en su iglesia para atraer a varios jóvenes de la iglesia que habían asistido a otras reuniones juveniles realizadas por iglesias cristianas, no la iglesia adventista, como por ejemplo The Christian Endeavor Society o Liga de Emprendimiento Cristiano y Epworth League o la Liga de Epworth. Eran muy conocidas, eran muy populares estas organizaciones cristianas para ese momento. Así que Mead quiso traer a estas personas para hacer algo, pero con la filosofía de la iglesia adventista. Tristemente, la iglesia rechazó esta organización planteada por Maguire. No, Mead, dijeron algunos hermanos. Eso no va a servir de nada. ¿Por qué se van a escapar ustedes solos? Los jóvenes solos solamente van a caer en un desorden. Manténganse unidos a la iglesia y a la sociedad misionera con los hermanos adultos y no intenten ser independientes. Afortunadamente, el hermano Connor, que era un anciano de iglesia, santo hombre de Dios, lo apoyó. Mira, fueron 30 miembros de esta sociedad de jóvenes en Wisconsin y se centraban en cantar himnos, dar testimonios y estudiar las Biblias, además de orar juntos. Wow. Así que todas estas sociedades jóvenes se esparcieron por todo el mundo. Para 1892 se enteró la gente de Estados Unidos que Arturo Daniels, quien vivía en Australia, había iniciado una en la ciudad de Adelaida. Mira cómo todos los jóvenes que escuchaban lo que había sucedido con Warren, Fenner en Hazleton, rápidamente lo replicaron en sus ciudades. No importa dónde fuera, en casas, en áticos, en la parte alta de algunas casas, al aire libre, y no había una directriz formal del programa de sociedades jóvenes. Entonces fue cuando la juventud adventista recibió un espaldarazo. Una persona adulta escribió en favor de ellos, motivando a la iglesia a que trabajaran por los muchachos. Fue Elena de White. Mira este texto que ella escribió para ese momento. En la actualidad tenemos un ejército de jóvenes que podría hacer mucho si se lo dirigiera y se lo animara apropiadamente. Queremos que nuestros niños crean la verdad. Queremos que Dios los bendiga. Queremos que participen en planes bien organizados para ayudar a otros jóvenes. Hay que preparar a todos para que se puedan representar correctamente la verdad, dando razón de la esperanza que hay en ellos y reconociendo a Dios en cada ramo de la obra para el cual están calificados con el fin de trabajar. Y luego ella le escribió a los jóvenes: jóvenes y señoritas, ¿no podrían ustedes formar grupos como soldados de Cristo, enrolarse en la obra y poner todo su tacto, habilidades y talentos al servicio del Maestro con el fin de salvar almas para Él? Fórmense grupos en todas las iglesias para hacer esta obra. Mira, Elena de White sabía muy bien cuál era el potencial de los jóvenes. Ella inclusive propuso a los muchachos que formaran grupos parecidos a la Sociedad de Emprendimiento Cristiano. Y vean qué puede hacer cada instrumento humano responsable al estar atento para aprovechar las oportunidades de trabajar por el Maestro. Es decir, ella estaba a favor de que los jóvenes adventistas miraran en otras iglesias cristianas y luego trajeran las ideas para hacer su propio movimiento. Y así hicieron los muchachos. Mira, en 1893 se vieron nacer programas como Young People's Society of Christian Service o Servicio Cristiano de la Sociedad de Jóvenes en College View, en Nebraska. Y también estaba el Young Women Dorcas Society, Sociedad de Jovencitas Dorcas, que se realizó en Battle Creek. Todos estos se enfocaban en el servicio hacia la comunidad, pobres y marginalizadas, mientras se dedicaban en buscar al Señor en oración al mismo tiempo. Para el año siguiente, Luther Warren inició un grupo también llamado Misión de Luz, con un empuje tal que solo 4 años más tarde ya habían organizado su primer Congreso Nacional. Mira, fue tan grande el movimiento juvenil en esa época que finalmente la Asociación de Ohio organizó la primera sociedad de jóvenes formalmente reconocida a nivel de la conferencia en el año de 1899.
En el estado de Iowa también siguieron este ejemplo. Así que muy pronto en Alemania, fuera de Estados Unidos, se organizó también la primera institución juvenil en establecerse fuera de los Estados Unidos. Claro que el siglo XX trajo consigo tremendos desafíos para el desarrollo de la iglesia adventista. El trabajo incesante de los obreros hizo que la iglesia creciera exponencialmente y el trabajo juvenil no era menos. Así que se pidió a la Asociación General, que era la asociación de iglesias por todo el mundo, que era necesario tomar decisiones porque crecía tan rápido y las decisiones las tomaban tan pocas personas que había un problema serio para poder cumplir el trabajo del Señor. Así que surgió de manera particular una reflexión por parte de los líderes, quienes, aunque estaban entusiasmados por el enorme crecimiento del movimiento juvenil, veían algunos desafíos. ¿Cuáles eran estos desafíos que existían en aquel momento? En primer lugar estaba el hecho de que no todas las iglesias tenían una madurez espiritual para aceptar lo que querían hacer los jóvenes. También estaba que algunos líderes tristemente eran muy individualistas. Había también tasas de deserción de los jóvenes, se estaban saliendo de la iglesia. Y había algunas objeciones de algunos líderes quienes no veían la necesidad de que los jóvenes hicieran una iglesia dentro de la iglesia. Porque los jóvenes no traían nada bueno. Era evidente que había que hacer algo más para continuar con el desarrollo de la juventud. Eso fue una de las cosas que se analizó en el concilio, atención a esto, de la Conferencia General que se realizó el 2 de abril de 1901. Se hizo una reorganización de la iglesia a nivel mundial. Ya el centro de las decisiones no era tomado por un grupito de personas, sino que se delegó a nivel mundial para que la iglesia pudiese tomar sus propias decisiones en función de su cultura o su trasfondo cultural. Pero lo importante de este año, toma nota, en la sesión de la Conferencia General de 1901, es que se decidió organizar una oficina dentro del Departamento de Escuela Sabática para que atendiera a los jóvenes. ¿Y quién iba a estar al frente? Nada más y nada menos que la querida hermana y muy conocida para aquel entonces, Flora Plummer. Fue la encargada de coordinar el trabajo hacia los jóvenes a nivel de la Asociación General, a la vez que se formaba un equipo de trabajo para que continuaran pensando y analizando cómo hacer para que este ministerio pudiese crecer. Bueno, no fue fácil para la hermana Plummer trabajar. En una oportunidad le escribió a la hermana Elena de White y a su hijo. Decía que ella estaba un poco preocupada por algunos temas que pudiesen atrasar su trabajo. ¿Y cuáles eran? Bueno, los jóvenes querían crecer, pero ellos no solamente estaban copiando las cosas de afuera, sino que solamente querían hacer eso y no querían conectarse de alguna manera con la iglesia. Por otro lado, los hermanos decían que no ellos podían hacer eso, sino que tienen que limitarse únicamente a trabajar dentro de la iglesia. Y ella le pregunta a la hermana White, ¿qué sugiere usted? ¿Que estuviera en armonía con el plan, que no haya organización alguna? ¿O deberíamos tener un nombre como ministerio para los jóvenes? Un lema o varios lemas y una afiliación real, y en ese caso, ¿cuáles deberían ser las restricciones para que este ministerio que queremos hacer pueda crecer de una manera adecuada? Pues la respuesta vino en 4 puntos. Número 1, sí, es necesario tomar el entusiasmo y la pasión de los jóvenes. Número 2, sí, era necesario continuar con la tarea de levantar una estrategia que los organizara a nivel de iglesia. Y número 3, más aún, era necesario formar líderes de jóvenes con corazones grandes y capacidad de ser consejeros inteligentes, los cuales, en vez de manifestar las tendencias naturales de condenar y criticar, colaborasen en el trabajo de hacer que el corazón de los padres volviera hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En fin, líderes que no condenaran, líderes que amaran y que formaran. Pues la hermana Plummer se sintió tan motivada con lo que dijo la hermana Elena de White y comenzó a trabajar. Para 1903 ya se habían reportado 183 sociedades jóvenes por todo el mundo. Mira, ya no estaban en Alemania ni Australia solamente. Ahora estaba en las Islas Cook, en Trinidad y Tobago, Canadá, Haití y Hawái.
En 1905 ya se decía de que el número de sociedades de jóvenes en el mundo se había duplicado. Era momento de pensar todavía fuera de la caja. Como si no hubiese sido positivo en 1901 darle a los muchachos la oportunidad de crecer. Esto fue tan exponencial el desarrollo que ya no era suficiente que ellos pertenecieran a una oficina de la escuela sabática. En 1907 se realizó un congreso. Toma nota de esto. Durante la primavera de ese año, y luego de muchas discusiones, se decidió formar a nivel mundial el Departamento de los Jóvenes Misioneros Voluntarios. Y la persona encargada de trabajar en este departamento para coordinar estrategias en pro del ministerio juvenil fue el pastor o el profesor Milton Earl Kern. Cuando tú estás cantando el himno de los días mayores, cuando dice, esta obra la inició Lutero Warren y el pastor Kern prosiguió. Bueno, él fue el encargado de realizar una serie de estrategias y planes. Toma nota de lo que él trajo como planificación. Número 1, el plan incluía que los jóvenes desarrollaran hábitos de lectura bíblica diaria, oración y servicio. También se los invitó a los jóvenes a que tuvieran una sociedad de jóvenes a nivel mundial. Esto tuvo tanto éxito que para 1909 los delegados de la Conferencia General pidieron el desarrollo de un programa similar para los niños más pequeños. Se le llamó la Sociedad de Menores. Mira, otra cosa importante, y me encanta cuando estaba preparando este tema, que mira lo que él dijo. Él habló, por ejemplo, o él elaboró un examen de doctrinas bíblicas e historia de la iglesia. También se introdujeron planes para el estudio de la Biblia bajo el nombre de devoción matutina, además del levantamiento de un reporte semanal de honestidad con un registro de buenas obras, actos de bondad, cuántas cosas habían hecho en la semana, actos de bondad, cuántas publicaciones distribuidas. ¿No te das cuenta que todavía hoy, más de 100 años después, seguimos realizando exámenes de historia de la iglesia, doctrinas bíblicas y realizando requisitos de ayuda a la comunidad? Todo esto hubiese sido imposible de hacerlo solo. Así que el pastor Kern también contó con una hermana, Matilda Erickson, quien se encargó de ser la secretaria en ese momento. Así que bajo el liderazgo de ellos dos, el ministerio juvenil creció tremendo. Para 1907 ya se hablaba de que existían las sociedades de jóvenes de Uniones Británica y la Unión Sudafricana. Pastor Malcolm dice que a partir de unos pocos intentos, experimentos y organizaciones vastamente diseminados, aparentemente inconexos, se desarrolló un sencillo y bien coordinado ministerio en favor de los jóvenes. La cantidad de sociedades de jóvenes aumentó en más del 600%. No había duda que Dios estaba al frente de esto, ¿no te parece? Pero el siglo XX trajo consigo también desafíos que comenzaron a amenazar el trabajo por los jóvenes y hacia los jóvenes. ¿Cuáles eran? Número 1, luego de la Primera Guerra Mundial, los jóvenes ya no veían los valores morales con la misma seriedad como antes. Y pues los medios de radiodifusión, en aquel entonces era la radio, comenzó a esparcirse por todo el mundo y comenzó a compartir otro tipo de cultura que se hizo rápidamente común y popular en todas las culturas. Los jóvenes comenzaron a colocar en entredicho los valores morales que habían aprendido. Número 2, los materiales que se comenzaron a sacar comenzaron a afanarse más en contextualizarse en la cultura de la época y pareciera que fueron dejando a un lado un poco los principios bíblicos. Luego de eso, luego de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya el mundo estaba más preocupado por traer justicia social, pero no reavivamiento espiritual. Toma nota de esto, no es suficiente hacer actividades de bondad, necesitamos buscar también a Jesús, es muy importante. Y finalmente los medios de comunicación se expandieron más y más y más y todos los nuevos mecanismos de entretenimiento también se expandieron más y más.
Las muchas oportunidades de estudio en las universidades seculares motivaron a que los jóvenes adventistas fuesen a esos lugares y ahí comenzaron a recibir mucha instrucción ambientada en el modernismo que colocaba a Dios en un segundo plano. Y finalmente, dice el pastor Allen, los conceptos modernos introducidos por la sociología y la psicología acuñaron el término brecha generacional, según el cual los adultos no entienden a los jóvenes y los jóvenes no entienden a los adultos. Todo esto afectó mucho el ministerio juvenil. Todo esto, en la mentalidad de los jóvenes adventistas, debido a factores externos, hizo o pareció ser una amenaza para el trabajo que había realizado el pastor Kerr. Pero Dios tenía otro plan. Ya los jóvenes no querían estar quizá estudiando tanto, parecía que se aburrían, parecía que los medios de comunicación estaban retrayéndolos de la fe, pero Dios tenía otro plan. A comienzos del siglo XX comenzaron a surgir una serie de organizaciones juveniles basadas en la aventura, en los paseos a la naturaleza, en el escultismo, no ocultismo, sino el escultismo. Y quizá la más famosa de ellas fue la organización de los Boy Scouts. Pues continuando con el consejo de Elena de White, que se mirara fuera de lo que había dentro de la iglesia y se trajera lo mejor para adaptarlo a nuestra propia realidad, el pastor Arthur Spalding vivía en Tennessee. Inició un grupito con unos jóvenes de su iglesia llamado la Misión de los Exploradores Adventistas. Él estaba pensando en sus propios hijos y los hijos de sus amigos y de la iglesia. Las actividades consistían en artesanías, carpintería, senderismo y acampar. Bueno, en 1921, Spalding, juntamente con Harriet Holt, que era la secretaria, adoptaron un juramento y una ley que se convirtieron en la base del juramento y la ley de los conquistadores. También tuvo esto tanto éxito que hubo que replicarlo en otros lugares. Finalmente se obtuvo el término conquistadores y allí comenzaron a pensar en esta agrupación con fines específicamente espirituales. La hermana Hall, que era una mujer aventurera, también organizó algo, pero para chicas. En aquel entonces no se hacían actividades en común. Ella dice que comenzó a hacer viajes en canoa, acampar en condiciones bastante primitivas, y los jóvenes comenzaron a sentirse muy entusiasmados por participar de este tipo de eventos. Toma nota. Para 1922 estaba listo para introducirse un concepto muy nuevo, las clases JMB. Hoy las llamamos las clases progresivas, es decir, amigo, compañero, explorador, orientador, viajero y guía. Hall desarrolló también las clases de amigo y compañero, fueron ellas las primeras dos. Toma nota de esto también, que es muy importante. Así que esta década trajo consigo muchas actividades fuera de las casas, fuera de la iglesia, específicamente en verano, aprovechando el calorcito, porque créeme que con invierno es muy difícil salir. A pesar que se hicieron muchos campamentos, toma nota de esto, el primer campamento que se tiene como el oficial fue realizado en Townlane Lake, en Michigan, durante el verano de 1926. Fue un momento muy lindo para los muchachos y fue un campamento de 10 días. Ellos estuvieron muy felices. La hermana Holt también desarrolló algo que es muy común hoy en nuestros clubes. Toma nota. En 1928, entonces, introdujo la hermana Holt a los clubes el concepto de honores, también llamados especialidades, que consistía en una serie de entrenamiento en algunas áreas específicas y cuando cumplías los requisitos, te daban un parche que te identificaba como alguien que había alcanzado eso. Tremendo, ¿verdad? En 1929 surge entonces la figura del maestro explorador adventista. Allí él comenzó a pensar, el pastor John McKean comenzó a pensar en el término conquistador. Así que sustituyó el nombre Misión de Exploradores y comenzó a utilizar el término los conquistadores. Bueno, en 1928 también vino consigo el Congreso de Jóvenes en Alemania, primer congreso, y asistieron jóvenes de muchas partes del mundo. En ese lugar, entonces, se eligió al pastor Lester
para que se convirtiera en el líder de los jóvenes conquistadores. Posteriormente, se comenzó a desarrollar el trabajo para los niños menores a 10 años, que con el tiempo se convirtió en la clase de aventureros. Mira, todo esto comenzó a pasar demasiado rápido. A partir de 1930 sucedieron muchas cosas. Se organizaron más campamentos, se hacían más investiduras, ya es necesario darle más forma al club. Entonces, en 1946, el pastor John Hancock, de la iglesia de Riverside en California, se aprovechó de su talento de diseñador gráfico y se hizo un logo que consistía en un triángulo rojo con una espada, y tú puedes observarlo en el gráfico. Así que hizo el primer logo del Club de Conquistadores. Él invitó al pastor Henry Burke para que compusiera un canto para los conquistadores. Él no era compositor, pero dice la historia que el pastor Burke, mientras se dirigía un día a la iglesia, un sábado de mañana, de repente recibió una inspiración sobre una letra que estaba muy ambientada en el Club de Conquistadores. Así que se detuvo y comenzó a escribir algo así como: soy conquistador, fuerte y fiel. Esta pieza se convirtió, toma nota, en el himno de los conquistadores, compuesto por el pastor Henry Burke. Creció demasiado el Club de Conquistadores. Así que para 1950, la sesión de la Conferencia General tomó un voto sumamente importante. Decidieron que el Club de Conquistadores fuese promovido a nivel mundial y escogieron al pastor Lawrence Skinner para que fuera el principal promotor de este maravilloso programa juvenil dentro de nuestra iglesia a nivel mundial. Bueno, luego de esto, el Club de Conquistadores comenzó a crecer más aún, y finalmente quedó organizado a nivel mundial. Mira, quiero hacer un paréntesis en este momento. Seguramente surge una pregunta a esta altura del seminario. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo en enseñar el tema relacionado con el Club de Conquistadores? ¿Recuerdas que te mencioné que había existido en unos días anteriores una situación con los clubes? Con las sociedades de jóvenes, de que había perdido un poco de interés. Pues el pastor Allen afirma que el Club de Conquistadores se convirtió en el momento de mayor necesidad para el ministerio juvenil, en el punto brillante en el horizonte. Bien adaptado a las necesidades en desarrollo de los niños y adolescentes, con una organización definida y con uniformes, pronto hay aceptación en todo el mundo. En la división norteamericana funcionó bajo la dirección de las iglesias, mientras que las sociedades de jóvenes y sus clases seguían siendo atendidas en las escuelas. En pocas palabras, el Club de Conquistadores vino a reavivar el ministerio de misioneros voluntarios y también cubría la necesidad física, la necesidad de hacer actividades más allá de lectura que proponía el plan del año 1907. Así, con esto en mente, el Club de Conquistadores comenzó a tener un lugar bastante preponderante en el trabajo para jóvenes. Creció de una manera impresionante en el mundo. Y Venezuela no fue la excepción. Desde 1909, cuando estuvo el pastor Greenwich entrando al país juntamente con los esposos Lane, ambos desembarcaron acá en las costas de Venezuela, en La Guaira, con el fin de predicar el Evangelio. En 1909 se tiene registro que comenzó la obra adventista en Venezuela. Y para 1913, solo 4 años después, se tiene registros de la primera sociedad de jóvenes, toma nota, de la iglesia adventista en Venezuela, en la iglesia La Concordia. Según las palabras de Louis Greenwich, uno de sus miembros fundadores, los jóvenes de la iglesia de La Concordia, allí en Caracas, habían comenzado sus primeras actividades educacionales a través de numerosas actividades promovidas por las diferentes sociedades de jóvenes, de misioneros voluntarios. En los corazones de muchos jóvenes se habían implantado ideales superiores y mayores ambiciones futuras como resultado de esta obra. Hoy en día, decía él, podemos ver los resultados positivos de este departamento en el desarrollo de líderes que se apresuran a prestar sus servicios. No hay duda que este liderazgo de formación rindió frutos en muy poco tiempo. Para 1931,
se registraban ya 12 sociedades de jóvenes registradas. ¿En dónde? Toma nota. Caracas, Camaguán, San Fernando, Apure también, Barquisimeto, Estado Lara, San Cristóbal, Estado Táchira, Aroa, Estado Yaracuy, Villa de Cura, Estado Aragua, Campechano, Río Caribe, Río Santiago y San Agustín en el estado Sucre, con un total de 184 miembros, mientras que ese año se distribuyeron 64 certificados de año bíblico, lo que estaban desarrollando en otras partes del mundo y que todavía tú y yo necesitamos entregar para investirnos de guía mayor. Así que fue el crecimiento tan grande que en 1935 se aprobó realizar el primer Congreso de Jóvenes para enero de ese mismo año siguiente, es decir, 1936, con el fin de fortalecer los nexos afectivos de los muchachos y también reforzar los principios aprendidos. Recuerda que todavía no existía el Club de Conquistadores, así que los jóvenes estaban creciendo. Y durante esos años siguientes el Ministerio Juvenil Adventista fue muy poco documentado. No guardamos muchos registros sobre su desarrollo. Quizá una foto como la que tú puedes observar ahora, que presenta una convención de misioneros voluntarios, puedes mirar las banderitas, que se realizó aproximadamente en la década de los años 50. Muchos de los protagonistas de aquel entonces y que hoy son ancianos o algunos ya han descansado, trajeron el registro de cómo la obra fue creciendo en aquel momento. Estos hermanos, que fueron pioneros en la década de los 50 y 60, se convirtieron en grandes líderes para los años 70, 80 y 90, que fue cuando tuvo mayor brillo el ministerio juvenil en Venezuela. Con el tiempo, el trabajo administrativo de la iglesia se dividió en dos. Es decir, desde que se fundó la iglesia hasta mucho tiempo después, solamente existía la Unión o la Misión Venezolana. Luego se dividió en dos, la Misión Venezolana Oriental con sede en Caracas y la Misión Venezolana Occidental con sede en la ciudad de Barquisimeto. Y a pesar de que ya estaba creciendo el trabajo y se estaban dividiendo, hubo todavía muchos nexos afectivos entre los jóvenes de ambas ciudades y como dice el pastor Carlos Shupnik, un notable líder juvenil y descendiente de varios de estos pioneros, a pesar de esa división, ellos todavía mantuvieron muchas actividades juntos y relaciones, lo cual dio origen no solo a amistades, sino a intercambio de planes y de ideas. Entonces llegó a Venezuela el Club de Conquistadores. Y en la década de 1960 se registró el primer club, toma nota de esto, de conquistadores. Voy de nuevo. Entonces llegó a Venezuela el Club de Conquistadores. Y en la década de 1960 se registró el primer Club de Conquistadores Omega en la ciudad de Caracas, con miembros de distintas ciudades de la capital. Perdón, corta eso, Gregory, voy otra vez. Entonces llegó el Club de Conquistadores. Y en la década de 1960 se registra el primer Club de Conquistadores, el Club Omega, conformado por miembros de distintas iglesias de la ciudad de Caracas. Y también realizaban clases progresivas, honores y especialidades. Aunque ya habíamos visto o se había escuchado de que antes de 1960 existían algunas organizaciones de clubes de conquistadores dispersas, estas fueron las que consideramos trajo mayor impacto al punto que es considerada oficialmente el primer club de Venezuela. Con el tiempo también se estuvo hablando de algún campamento realizado en el Parque Nacional La Restinga, en Margarita, por el pastor Armando Escobar. Este atractivo propio de las actividades al aire libre, así como la consecución de clases progresivas. Y el uniforme fue rápidamente adoptado por gran parte de los adolescentes de la Iglesia Adventista en el país. Sin embargo, el ministerio en pro de conquistadores y guías mayores tuvo su apogeo a partir de la década de 1970, cuando ambos campos locales se dieron cita para celebrar varios campamentos juntos. Uno de ellos fue realizado en el Hato La Gloria
y otro en el Hato La Aparición, ambos en el estado Portuguesa. Hubo gente de Oriente, especialmente de Caracas, quien estuvo en ese programa, llevado adelante por un gran líder en Venezuela llamado Pastor William Gómez, quien fue director de jóvenes de la Misión Venezolana Occidental. Mientras él estaba allá, estaba formándose otro líder en el oriente de Venezuela, cuyo nombre es Benilde Armérida. Según el pastor Shubnik, estos eventos de este tipo eran considerados la chispa que encendió la obra en favor de los jóvenes por todo el territorio nacional. Para inicio de los años 80, se desarrollaron campamentos en lugares como Aragüita, en el estado Anzoátegui, Hato La Elvira, en el estado Guárico. En el lado oriental de Venezuela ya se oían algunos clubes que seguían la huella del Club Omega a partir de la década de 1980. ¿Cuáles eran estos clubes? Estaba el Club El Limón, el Club en Maracay, el Club de San Fernando de Apure, el Club de la Iglesia del Marqués, el Club del Paraíso, La Guaira y también el Club Angostura en Ciudad Bolívar, el Rodeo en el estado Miranda. Hasta ese momento, la Iglesia Adventista en Venezuela pertenecía organizacionalmente a la Unión de Iglesias Colombo-Venezolana. Es decir, todas las iglesias de Colombia y Venezuela estaban unidas en una sola unión. Pero toma nota de esto, pero toma nota de esto. A partir del 1 de enero de 1989, a partir del 1 de enero de 1989, se constituyó la que sería llamada Unión Venezolana Antillana, que constituía el territorio de Venezuela y las islas del Caribe como Aruba, Curazao y Bonaire. Este voto afectó positivamente al Ministerio Juvenil, que ya había cambiado de nombre, Ministerio de Jóvenes Misioneros Voluntarios, a el Ministerio de Jóvenes Adventistas. ¿Quién fue el primer director, atento a esto, de la Unión Venezolana Antillana? Fue el pastor Héctor Sánchez. Y durante su liderazgo se consolidó el trabajo hacia los jóvenes universitarios, iniciado en Cumaná en 1982, de la mano del hermano Said Casanauch. También se inició el trabajo de las bandas musicales, gracias al trabajo del hermano Rafael Benítez en Barcelona, estado Anzoátegui. Otros esfuerzos juveniles, muy importante que sepas esto, se iniciaron en los años 80, pero se consolidaron con la aparición de la Unión Venezolana Antillana. ¿Cuáles fueron esos? Bueno, los distintos grupos de rescate, encabezados por el grupo Guimay en Caracas, distintas organizaciones musicales y de dramatizaciones cristianas también. Entre el 9 y el 15 de abril de 1990 se lleva a cabo el primer Camporí de Conquistadores de la Unión Venezolana Antillana en la sede del INCA en Valencia, estado Carabobo. Por su parte, el primer congreso de jóvenes titulado Jesús te ama fue llevado a cabo en el verano de 1992 en la ciudad de Limón, estado Aragua. Para ese entonces, la Misión Venezolana Oriental, con sede en Caracas, se dividió en dos, estableciendo la Misión Venezolana Central, Asociación Venezolana Central, con sede en Caracas, y luego se organizó la Misión Venezolana Oriental, cuya sede estaba en Maturín. De este modo, todo el territorio oriental del país comenzó a formar parte de una identidad juvenil que influyó notablemente en los jóvenes de la Iglesia Adventista. Ambos campos, por su parte, trabajaron por un terreno para desarrollar sus camporí. En Montevideo, ubicado en Cúpira, estado Miranda, estaba el campamento Mi Esperanza, y que servía a los clubes del centro y sur del país, mientras que en Morichal, frontera entre el estado Monagas y Anzoátegui, se adquirió un terreno que se convertiría en el servidor de las actividades de campamento para todos los clubes de Oriente. No pudiésemos dejar a un lado un evento trágico que marcó las huellas de nuestros jóvenes en la Unión Venezolana Oriental. El 23 de marzo de 1997, mientras se dirigían hacia el Camporí en Cúpira, el Club Maranata de la Iglesia Adventista El Paraíso, en Caracas, sufrió un terrible accidente en el cual 12 jóvenes perdieron la vida y 14 resultaron seriamente heridos.
El evento acaparó la prensa nacional, internacional y despertó los temores por parte de algunos hermanos en cuanto a si era necesario realizar este tipo de actividades de campamento. Pero los jóvenes no se amilanaron, siguieron reafirmando su deseo sincero de ser fieles al Señor. No ha sido el único evento que ha tomado la vida de algunos de nuestros jóvenes, pero bajo el lema, nos reuniremos con Jesús. Nuestra juventud en el oriente de Venezuela ha determinado conservarse fiel hasta el último aliento de vida. Tan solo 20 años después, para 2007, se comenzó a pensar sobre la necesidad de que voy otra vez, Gregory, quita eso. Bueno, solamente 20 años después, la dirigencia de la Iglesia Adventista notó cuán rápido había crecido la obra. Así que era necesario dividirse de nuevo. Y toma nota de esto. El 7 de abril del año 2010, justo cuando se estaba celebrando los 100 años oficialmente de la Iglesia Adventista en Venezuela, se tomó el voto de organizar oficialmente la Unión de Iglesias Adventistas del Oriente de Venezuela, llamada comúnmente la Unión Venezolana Oriental, siendo su primer director el pastor Moisés Prieto, y quien fue el impulsor de varias políticas en pro del crecimiento de la causa del Señor. Y desde ese entonces el crecimiento ha sido exponencial en todos los sentidos. Los clubes, sociedades de jóvenes, la Orquesta Sinfónica Adventista de Venezuela, el Coro Adventista de Venezuela, las bandas marciales, los grupos de rescate y el recientemente establecido Ministerio de los Cadetes Médicos, así como el Ministerio de Campus Públicos, que vino a sustituir la Sociedad de Universitarios Adventistas, y un sinfín de otros ministerios relacionados como misioneros llevando el evangelio a muchos lugares apartados a través de evangelismos extremos, siendo pioneros y fundadores de nuevas congregaciones y avanzando sin temor hacia el reino de Dios, los cielos. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro seminario y ha sido un poco largo, te confieso, pero espero que hayas podido entender cuál fue la filosofía. Se resume en el propósito del ministerio juvenil: salvar del pecado y guiar en el servicio. Antes de terminar, debo colocar para referencia cronológica el listado de quienes han fungido como directores de ministerios juveniles de la Unión Venezolana Oriental a partir de su creación en el año 2010. Pastor Moisés Prieto, desde que se fundó la Unión hasta el año 2018, mediados del año 2018. Le continuó el pastor Ney Davis, mediados de 2018 hasta mediados de 2019. El pastor David Alberto Manrique fungió con este liderazgo desde el año 2019 hasta el año 2022, comienzos del año. Finalmente, el pastor Jesús David Chacón ejerce el liderazgo juvenil desde el año 2022 hasta la fecha, año 2025. ¿Cómo te ha parecido este seminario? ¿Qué has aprendido? Cuando miro el ministerio juvenil, desde sus humildes inicios, en el ático de la casa de los muchachos allá en el estado de Michigan, hasta el poderoso brazo misionero que se mueve por todo el oriente de Venezuela, me llena mucho de emoción ver cómo el Señor tiene cuidado por cada uno de nuestros muchachos y muchachas. Ustedes, muchachos, en el oriente de Venezuela, también son parte de esta historia. Hoy en día una comunidad vibrante de jóvenes provenientes de cada uno de los 8 campos locales, con laicos comprometidos y dedicados junto a pastores apasionados por servir a nuestros jóvenes y entrenándoles para el servicio misionero. Debo terminar diciendo algo. Surge una pregunta. ¿Afronta el ministerio juvenil hoy desafíos al momento de cumplir su propósito de salvación y servicio? Sí. Es importante que al término de esta cronología tomemos nota de ello para que superemos estos obstáculos. El primer desafío que nosotros tenemos es el desafío de la coexistencia entre las sociedades jóvenes o menores y los clubes. Ya mencionamos anteriormente, el club vino a dinamizar la obra de la Sociedad de Misioneros Voluntarios, agregando las actividades de campamentos, destrezas físicas y naturales a un programa que ya enfatizaba más que todo la lectura y la enseñanza pasiva. Esta notable diferencia podría resultar en la eventualidad pérdida del interés por la sociedad de jóvenes. No cabe duda que sí, los directores de jóvenes y los directores de clubes
trabajan en cooperación mutua, será de enorme valor para la formación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. La premisa ideal sería todos en la sociedad de jóvenes, todos en los clubes. Así avanzaremos muchísimo en el propósito del Ministerio Joven. El segundo desafío es el desafío de cuidar las prioridades dentro del ministerio. Toma nota. Es de notable admiración la dedicación de líderes y pastores colocados en la consecución de las tareas propias de los clubes, así como los requisitos de investiduras y también para los eventos del Camporí. Básicamente los clubes resumen su trabajo en investidura y preparación para los eventos del Camporí. Y esto es de sumo valor, dedicar tiempo para el buen uso del uniforme, así como los ejercicios y marchas y la disciplina. Pero a decir del pastor Allen, nuestros uniformes e insignias, aunque adaptados a la mentalidad de los niños de esa edad, pueden ser exactamente el factor que podría destruir su ministerio. Es decir, pudiésemos preocuparnos mucho más en las cosas alrededor de los ministerios juveniles que en el principio. ¿Cuál es la solución? Necesitamos recordar permanentemente que la importancia no reside en la cantidad de conquistadores que tenemos o las especialidades que ellos obtengan o las investiduras que ellos alcancen, sino en la cantidad de conquistadores que en el futuro estarán junto al trono de Dios en el cielo. Esa es la diferencia. Tercer desafío, de reorientar la vida eclesiástica enfatizando la atención de niños y adolescentes y jóvenes. La historia de la Iglesia Adventista nos dice vez tras vez que los jóvenes siempre estarán un paso adelante respecto a los adultos. Es decir, ellos toman un dinámico ritmo de trabajo, los niños y jóvenes. Y a veces para los adultos es un poquito complicado movernos a su mismo ritmo. Con frecuencia nos preocupa más, por ejemplo, el orden, el silencio, la disciplina de los cultos, antes que lo que ellos estén experimentando de modo personal y que afecta a su vida al punto que no pueden lograrlo. Pero si deseamos asegurar la continuidad de nuestras iglesias, es absolutamente necesario que prioricemos el interés personal. Siempre hemos dicho que ellos son el futuro de nuestra iglesia y ciertamente lo son, pero ¿qué tal si más bien comenzamos a construir el futuro para ellos hoy? La dinámica del mundo ha cambiado tanto que los jóvenes no necesitan tanto formación o entrenamiento. Las redes sociales les ofrecen eso en todo momento. Tú vas a encontrar especialidades, honores, investiduras en YouTube y ellos pueden usar eso para investirse. Ellos lo que verdaderamente necesitan de ti como líder es afecto, amor y orientación al momento de formar sus caracteres. Nunca podremos evitar que el mundo quiera influir sobre ellos, pero sí podemos motivarlos a que coloquen siempre a Jesús como lo primero, lo último y lo mejor en sus vidas. Necesitamos que ellos sepan que hoy más que nunca la Biblia es relevante para un mundo desesperadamente hundido en la ansiedad. Por lo demás, continuaremos hacia adelante siempre, así como Luther Warren y Harry Fenner, pensando, orando, inquietándonos al pensar qué más es necesario para que cada uno de nuestros chicos estén aquel día recibiendo gozosos su corona de vida en la investidura de la Nueva Jerusalén. No hay mayor gozo para un líder que servir y ser instrumento de salvación de niños y jóvenes. Que Dios nos bendiga.